Descubriste que hay alternativas más allá de lo que la mayoría conocen, es decir, alternativas a Windows y Mac OS. El mundo de Linux puede ofrecernos un sistema operativo con muchas ventajas, un gran rendimiento, seguridad, un control total para personalizar el sistema como queramos, una gran cantidad de programas libres y de uso gratuito. Si estás buscando un tutorial para instalar Linux porque no tenés ni idea de cómo instalar un sistema operativo en tu PC, no te preocupes, viniste al lugar adecuado. En este video te enseñaré cómo hacerlo paso a paso sin eliminar Windows ni tus archivos. Al iniciar tu PC podrás elegir con qué sistema operativo arrancar. Este proceso se llama Dual Boot. Me enfocaré principalmente en el Dual Boot. También te puede servir para aprender a instalar y tener Linux solo en tu PC, aunque no te recomiendo hacer esto si no tenés mucha experiencia en Linux aún, porque puede que tengas que depender de Windows para algunas cosas específicas. Si bien Linux tiene sus ventajas, depender solo de él es algo que uno puede decidir luego de mucho tiempo y experiencia. Le mostraré cómo hacerlo con Ubuntu, ya que es una de las distribuciones más populares. El proceso de instalación es similar en el 95% de las distribuciones, así que no importa mucho la distribución que elijan. Mientras sea una popular o basada en Ubuntu no deberían tener mayores inconvenientes. Incluso el particionamiento en sí, lo cual es lo más complicado, no cambia, a menos de que se trate de una distro muy diferente y compleja como puede ser Arch Linux. Sin más preámbulos, comencemos. En primer lugar, debo hacer una recomendación y descargo al mismo tiempo. Haz siempre un resguardo de tus archivos importantes a la hora de hacer particiones e instalar un sistema operativo. El particionamiento es un proceso delicado y cualquier error de nuestra parte podría arruinar nuestro sistema de Windows o nuestros archivos. Podés hacer alguna copia en algún servicio en la nube, algún disco externo o incluso un pendrive con suficiente espacio. Eso sí, no puede ser el mismo pendrive que van a usar para quemar el instalador. Para el proceso vamos a necesitar espacio suficiente en nuestra PC para instalar el sistema, un pendrive libre sin archivos importantes, ya que serían borrados durante el proceso, recomendable que sea al menos de 8 GB, la ISO de la distribución y un programa para preparar la unidad USB. Estos dos últimos los descargaremos gratis durante el tutorial. Para instalar Linux junto a Windows el primer paso es liberar espacio, el cual irá destinado para Linux. ¿De cuánto debe ser el espacio? Esto depende principalmente de cada usuario. Las distribuciones de Linux y sus programas no suelen ocupar mucho. Si solamente querés probarlo, con 20 GB ya es suficiente para eso. Si querés usarlo como sistema principal ya es otra historia. Depende de los archivos que suelas manejar, del uso que le des a la PC. Esto puede ir desde los 25 a los 100 GB como rango recomendable. Tengan en cuenta que también debe quedar espacio libre para la partición con Windows. No van a dejar Windows sin nada de espacio. Como dato importante, Linux puede leer la partición de Windows, por lo que podrán acceder a sus archivos de Windows desde Linux, sean fotos, videos, documentos, lo que sea. Esto es muy útil en Linux. Vamos a usar la herramienta de particionamiento que trae Windows. En el menú o el buscador vamos a poner particiones y vamos a abrir este programa que dice crear y formatear particiones del disco duro. En este caso tenemos un disco de 250 GB en la PC. Quité el disco secundario que tenía para que no se mareen tanto. Este disco tiene una partición EFI que no se debe tocar y luego tenemos una partición grande donde tenemos el sistema instalado y nuestros archivos. Esta partición sí puede reducirse y algunos probablemente tengan también esta pequeña partición de recuperación que suele crear Windows. Vamos a hacer clic derecho en la que tenemos instalado Windows y elegimos reducir volumen. En esta ventana vamos a colocar la cantidad de espacio a liberar en megas. Para el tutorial lo voy a hacer con unos 60 GB. Como 1 GB son 1024 megas, 60 GB serían 61.440 megas. Clic en reducir para realizar el proceso. Si todo salió bien, verán ahora el espacio libre en el particionador. Y si nos vamos al explorador de archivos de Windows, en la sección de este equipo, vemos que efectivamente nuestro disco se ha reducido y ya no disponemos de ese espacio que hemos liberado o separado. Ahora vamos a descargar todo lo necesario para preparar la unidad USB, empezando por el archivo ISO. El archivo ISO es la imagen del instalador que se grabará en la unidad USB. Casi todas las distribuciones de Linux son gratuitas, simplemente deben ir a la web oficial de la distribución y descargarla. Yo voy a hacerlo con Ubuntu, ustedes lo hacen con la distribución que hayan elegido. Me voy a su web ubuntu.com, luego vamos a Download y debemos elegir Ubuntu Desktop, es decir, la versión para escritorio. Vemos dos versiones. Ubuntu ofrece una versión LTS que suele ser más estable y con soporte de largo plazo, y otra versión con las últimas novedades pero de más corto plazo. Yo siempre suelo recomendar la LTS, esto depende de cada distribución. En el caso de Ubuntu trabaja siempre de esta manera, otras ofrecen solo una versión o ediciones con entornos de escritorio distintos.
procedemos a descargar la ISO y mientras tanto vamos a buscar el programa que necesitamos para grabarla en el pendrive. Uno muy usado para Linux es Balina Etcher, el cual vamos a usar en este tutorial. También pueden usar otro llamado Rufus, que es muy popular también y tiene más configuraciones. Yo siempre suelo usar Balina y nunca me da problemas. Vamos a ir a su web para descargarlo, balina.io, y en More Products buscamos Balina Etcher. Este programa tiene una versión portable, la cual recomiendo, así no tenemos que instalarla. Vamos a elegir la versión portable. Cuando ya tengan la ISO y el programa ya estaremos listos para preparar la unidad USB. Antes de continuar, si el video te está siendo útil, quiero pedirte un tiempito para darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita. También le das un gran apoyo al canal uniéndote como miembro. Ejecutaremos el programa de Balina e insertaremos nuestro pendrive en la PC. Tengan en cuenta que cualquier dato que tengan en el pendrive será borrado al hacer esto. El procedimiento es muy sencillo. En el primer paso vamos a elegir Flash from File y aquí buscaremos el archivo ISO que descargamos. Seleccionada la ISO, el siguiente paso será elegir la unidad que vamos a usar para flashear. En mi caso solo figura el pendrive de 16 GB que coloqué para hacerlo, pero no está de más advertir que tengan cuidado, sobre todo si hay varias unidades. Asegúrense de que la letra de la unidad que están seleccionando es la correcta y se trata del pendrive, ya que luego del proceso no hay marcha atrás. Y el tercer paso, clic en Flash y comenzará a preparar la unidad. Este proceso tardará un poco. Cuando haya finalizado podrán cerrar el programa. También les recomiendo que quiten la unidad USB y la vuelvan a insertar nuevamente. De lo contrario puede que en algunos casos la PC no se los tome para el siguiente paso. Con la unidad USB lista e insertada, ahora debemos bootearla en el arranque. Es decir, decirle a nuestra PC que arranque desde el pendrive que preparamos. Si bien voy a mostrarles el proceso para guiarlos, esto puede diferir en algunas cosas dependiendo de la PC de cada uno. Debemos acceder al menú para cambiar las opciones de boot de nuestra PC. Para eso encendemos nuestra PC y ni bien la encienden deben presionar una tecla. Esta tecla por lo general suele ser F2, F10, F11, escape, depende del hardware de su PC. Lo pueden averiguar en internet buscando el modelo de la placa madre o el portátil. Si tienen el manual también pueden encontrarlo ahí. En algunas computadoras puede que se los indique al momento en que encienden la PC, o simplemente pueden reiniciar la PC e ir probando hasta dar con la tecla correcta. Cuando hayan logrado acceder al menú, debemos buscar las opciones de boot. Para desplazarnos suelen usarse las flechas, y en mi caso cambio los valores con F5, F6, confirmo con el Enter y guardo los cambios con F10. En las opciones de boot deberían encontrar el arranque de Windows y el USB que flasheamos anteriormente. Vemos que aquí aparece mi USB marca Kingston. Debemos posicionarlo para que la PC priorice el arranque desde el pendrive antes que cualquier otro. Otro punto importante por mencionar, el Security Boot. Esta es una capa de seguridad adicional que tienen las computadoras hoy en día, pero suele traer problemas para instalar otro sistema operativo que no sea Windows. Dependiendo del hardware que tenga cada uno, puede llegar a impedirles la instalación o traerle problemas. La solución más rápida es desactivarla, que es lo que voy a hacer en este tutorial. Solo sepan que al hacer esto estarían desactivando una capa de seguridad adicional en su PC. Quizás puedan encontrar información y guías en internet sobre el modelo de su PC y cómo resolver posibles problemas que les dé el Security Boot en Linux. No es algo en que los pueda ayudar, ya que en cada PC el Security Boot puede ser un mundo distinto. En algunos menús simplemente se desactiva y listo, pero en este caso necesito setear una contraseña cualquiera que me permita desactivar esta opción. Luego puedo quitar la contraseña simplemente reconfigurándola con los campos en blanco. De lo contrario debería colocar la contraseña cada vez que accedo al menú. Guardamos los cambios y nuestra PC ya debería iniciar desde la unidad USB. Aparecerá un menú donde vamos a elegir probar o instalar la distribución y esperamos a que cargue el sistema. Un detalle muy bueno de Linux es que la mayoría de las distribuciones nos dan la posibilidad de probarlas de manera live sin instalarlas en nuestra PC. Esto se carga desde el pendrive y la RAM y al reiniciar no quedará nada guardado. Esto es algo destinado solamente a probar la distribución, no para darle un uso normal. Seleccionamos el idioma español y vamos a continuar con la instalación. Comenzaremos con las configuraciones iniciales que son muy sencillas. El instalador depende de cada distribución. Las distros basadas en Ubuntu y las que son más populares suelen tener una instalación similar a esta. A veces cambia el orden o cambian algunas cosas, pero los conceptos en sí son los mismos tanto para las configuraciones iniciales como el particionamiento. Aquí elegimos la disposición de nuestro teclado, tiene un espacio para escribir y comprobar que sea la correcta. Continuar. Aquí podremos configurar una conexión Wi-Fi para conectarnos a internet. Les recomiendo que lo hagan, ya que de esa forma en la instalación podrá descargar actualizaciones, software adicional y nos facilitará algunas cosas como la ubicación geográfica o la configuración horaria automáticamente.
Luego vamos a continuar. En esta distribución nos da a elegir si queremos hacer una instalación normal o mínima. La normal viene más completa con software adicional, como suite ofimática, reproductores. Considero que los programas que trae Ubuntu son bastante útiles, no hay exceso de bloatware o cosas innecesarias como sí suele pasar en Windows. La instalación normal es una buena opción. Pero si preferís tener lo mínimo indispensable y luego instalar algunos programas por tu cuenta, podés optar por la instalación mínima que apenas trae navegador web y cosas básicas. Más abajo podemos activar una casilla para instalar actualizaciones durante la instalación. Recomiendo dejarla activada, así tendremos el sistema actualizado cuando termine la instalación. Y por último podemos instalar software de terceros. Muchos de ellos son privativos. Recomiendo activar esta casilla ya que instalará códecs necesarios para la reproducción multimedia y algunos controladores. Es mejor hacerlo ahora ya que es un poquito más tedioso tener que hacerlo luego manualmente. Aquí llegamos al particionamiento y hay que prestar mucha atención porque es el proceso más delicado. Podemos hacerlo de dos formas, automática o personalizada. Hoy en día las distribuciones de Linux ya tienen muy bien automatizada esta parte. Como ven aquí ya me detecta mi partición con Windows y nos da a elegir si queremos instalar Ubuntu junto a Windows. Creará particiones automáticamente en el espacio libre que asignamos anteriormente sin tocar nuestra partición de Windows. También podemos borrar el disco entero para que instale Ubuntu como único sistema en nuestra PC. Todos los datos que tienen en Windows se perderán con esta opción. Si no se quieren complicar la vida podemos usar estas opciones automáticas, pero igualmente pasaré a explicar el particionamiento manual en Linux, ya que está bueno tener conocimiento de esto y podemos hacer un particionamiento más personalizado a nuestro gusto. Si bien este no es el caso, puede darse que en otros instaladores no nos dejen tan claro lo que hacen con el particionamiento automático y no podremos estar seguros si pueda estropear nuestra partición de Windows. Algo importante de entender es que hay distintas maneras de hacer esto. Muchos me preguntan cuántas particiones son necesarias, de cuánto tiene que ser esta, etc. Esto va mucho por cuestión personal. Si quieren pueden hacerlo simple y listo. Particiones necesarias son solo 2. Sí pueden haber recomendaciones o guías, pero no están obligados a hacerlo de la misma manera. Más allá de lo necesario es también criterio propio, y este criterio lo formarán con conocimiento y experiencia. Aquí veremos el disco representado por una letra, y abajo las distintas particiones del disco distinguidas por números. Solo debemos ubicar el espacio libre que le quitamos anteriormente. Aquí están los 60 GB en mi caso. Para hacerlo dual boot las particiones de Windows no se tocan, solo trabajamos sobre el espacio libre que dejamos. La primera partición obligatoria es la EFI. Esta partición es necesaria para que el sistema arranque en las computadoras actuales. Antes cuando las computadoras usaban BIOS no era necesario, pero ahora con la interfaz UEFI se necesita esta partición. Si tenés una PC que es bastante antigua y usa BIOS, no necesitarás esta opción y ni siquiera te dará la opción para crearla. Si ya tenés Windows instalado, entonces ya tenés una partición EFI creada. No es necesario crear otra, ya que Linux puede usar también la que creó Windows. Se los muestro igual para que vean. Para crearla deberíamos ir al signo más. Se le puede asignar unos 500 megas a esta partición. Con eso es más que suficiente. Tipo de partición primaria, ubicación al principio y en utilizar como eligen partición del sistema EFI. OK para crearla, pero como esto es un dual boot y ya tenemos la EFI creada por Windows, no hace falta. Bien, partición EFI lista. La siguiente se podría decir que es opcional. La partición swap o área de intercambio. Esta partición trabaja como memoria virtual en Linux. Cuando el sistema se queda sin memoria RAM, usará esta partición como emergencia para que el sistema no colapse. No es necesaria para que el sistema inicie y muchos optan por no crearla ya que tienen mucha memoria RAM y no lo ven necesario. Por mi parte sí recomiendo crear al menos una swap chica, ya que no solo suele usarse cuando el sistema se queda sin RAM disponible, sino también cuando el sistema ejecuta tareas en segundo plano que no son una prioridad o no necesariamente necesite de altas velocidades de la memoria RAM. De esa forma dispondremos de más RAM libre para tareas más útiles o pesadas. Si quieren usar el modo hibernación, será necesario asignarle una cantidad considerable al swap. La cantidad de memoria a asignar depende de ustedes. Como regla general se solía poner la misma cantidad que la RAM, o sea, si tienen 8 GB de RAM le asignan 8 GB al swap, pero si consideran que es mucho y no ocupan tanto no es necesario, puede ser la mitad o hasta incluso un 25% puede ser suficiente, sobre todo si tienen cantidades muy grandes no tiene mucho sentido destinarle tanto tampoco. Dejamos todo por defecto y en utilizar como seleccionamos área de intercambio, OK.
Un comentario adicional: la instalación automática ya no suele crear una swap, en su lugar lo hace en formato de archivo. Es básicamente lo mismo, aunque con el formato de partición nos permite crear o agregar espacio fácilmente a futuro. La tercera partición es obligatoria, se trata de la partición raíz. Aquí irán todos los archivos del sistema y los programas instalados. Si además de eso quieren que incluya sus documentos, fotos, videos, descargas, etc., simplemente le asignamos todo el espacio restante. Pero si prefieren tener sus archivos personales en una partición aparte y usar la raíz solo para el sistema y los programas, entonces le asignamos menos. De ser así podríamos poner unos 20 o 30 GB en este caso. Ubuntu se puede instalar incluso con menos, pero tengan en cuenta que las actualizaciones también irán ocupando espacio y es bueno tener cierto margen de espacio libre para esto y los programas que podríamos ir instalando. En utilizar como vamos a ponerle el sistema de ficheros ext4, es el estándar en Linux, y en punto de montaje debe ir esta barra. Si está todo correcto le damos OK y se creará la partición. Cuarta y última partición, la Home. Aquí es donde pueden ir nuestros archivos personales como nombré anteriormente. Esta partición es opcional y si eligen crearla debería ser la que más espacio tenga. Si ustedes no crean una Home, sus archivos personales irán a su carpeta personal dentro de la partición raíz en lugar de la Home. En esta partición también se usa el sistema de ficheros ext4 y en punto de montaje vamos a colocar barra Home. OK para crearla y listo. Se suele recomendar crear una Home para tener nuestros archivos aislados y en caso de que reinstalemos una distribución de Linux el día de mañana, podremos conservar la partición Home y eliminar solo la raíz. Por mi parte prefiero tener todo lo más simple posible y usar todo en la raíz directamente, ya que a futuro uno no puede estar 100% seguro si va a necesitar más o menos espacio para los programas o los archivos, y posiblemente tengamos que manipular las particiones para achicar una y agrandar otra, y no me gusta mucho tocar particiones ya con archivos adentro. Yo si tengo que reinstalar tengo una copia de seguridad, mando a volar todas las particiones y listo, pero va por gusto de cada uno, simplemente les enseño cómo hacerlo. Esta forma de particionar es la más típica que se suele enseñar en Linux, obviando ya que tenemos la EFI, la swap que si bien no es obligatoria, es recomendable al menos una pequeña, la raíz obligatoria para instalar el sistema y la Home que es opcional para almacenar sus archivos personales, de lo contrario irá todo a la raíz. Un último detalle, es recomendable instalar el cargador de arranque en el mismo disco donde instalamos la distribución. Si tenemos varios discos en una PC y sacamos el que tiene el cargador de arranque instalado, la distribución no iniciará. Y siempre en el disco, no en una partición del disco. Todo listo, le damos a instalar ahora, saltará un último aviso para verificar los cambios, cuando están seguros le dan continuar y seguimos con las últimas configuraciones. Aquí seleccionamos la ubicación donde vivimos, continuar. Por último nos preguntará el nombre. Al colocarlo nos asigna automáticamente el nombre del equipo y un nombre de usuario. Esto pueden cambiarlo si quieren y luego creamos una contraseña. Esta contraseña se usará para iniciar sesión y será la contraseña que usarán cuando hagan cambios importantes en el sistema o instalen programas. Pueden elegir que el inicio de sesión sea automático sin contraseña. Listo todo, continuar. Y solo nos queda esperar a que completen la instalación. Algunas distribuciones como en este caso le mostrará un tour con las características mientras se instala. El tiempo depende de muchas cosas, como el disco de tu PC o la velocidad del pendrive. Cuando haya terminado, reinician, ya deberían tener Linux y habremos terminado con la instalación. Algunos me suelen comentar que luego de instalar Linux, el selector no aparece y sigue iniciándose solo con Windows. En mi caso también me pasó, ya que en las configuraciones del boot el sistema sigue priorizando el arranque de Windows. Debemos cambiarlo y hacer que priorice el arranque de Linux. En mi PC me aparece como si tuviera varios cargadores de Windows. Esto en realidad no es así. Uno de ellos es el de Linux, solo que el firmware de la PC no lo reconoce como Linux. Por lo general es el último o el de más abajo. Así que debemos subirlo para que priorice el de Linux. Guardamos los cambios y listo. Ahora vemos que inicia con el cargador de Linux que me permite iniciar con cualquiera de los dos sistemas. Esto se puede personalizar con un programa en Linux llamado Group Customizer. Pueden personalizar el tiempo de espera o hacer que la selección por defecto sea Windows en lugar de Linux. Bien, ya estamos en el sistema y podrán disfrutar de esta nueva experiencia. Cabe aclarar que así como lo hice en este tutorial, primero debe estar instalado
Windows y luego debe instalarse Linux. Si lo hacen al revés, no dispondrán del menú para elegir entre Windows y Linux. Aunque esto se puede arreglar, es un proceso tedioso y en lo posible es mejor evitarlo. Como último detalle, al tener Dual Boot probablemente se encuentren con el típico problema de la hora en Linux que no coordina con la de Windows. Y cuando cambian una, la otra también cambia. Esto se debe a que ambos usan sistemas horarios distintos. Les voy a dejar un video donde lo explico más en detalle y cómo pueden solucionarlo fácilmente. Este es el último de mis videos sobre un curso de iniciación de Linux que estuve haciendo. El curso consiste básicamente en 3 videos. Uno en el que aprenderán todo lo necesario y resolverán dudas frecuentes para empezar en Linux. Otro donde les recomiendo qué distribuciones elegir para comenzar. Y este último tutorial donde aprenden a instalarlo en Dual Boot. Si tenés dudas acerca de Linux o no sabés qué distribución elegir, podés visitar estos videos. También tengo todo tipo de contenido acerca de Linux en el canal. Los invito a cualquiera que les pueda interesar. Recordá dejarme tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para que pueda seguir brindándote más contenido. También podés darle un gran apoyo al canal uniéndote como miembro. Muchísimas gracias a los donadores y nos vemos la próxima. Hasta luego.